años hablando de la Biblia, y este currículo quiebra la importancia de la Biblia de una manera muy peculiar y muy interesante, y creo que todos nosotros lo vamos a disfrutar. ¿Por qué no antes de comenzar ponemos este tiempo en las manos del Señor y le decimos que Él entre a nuestros hogares y nos ayude a aprender a discernir esta clase, el contenido de esta clase? Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios fiel. Y en esta tarde, Señor, te glorificamos y te invitamos, Señor, a que tomes parte de esta clase, Señor. Guía cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea tú ministrando, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Padre Santo, a identificar en mí excusas en nuestras vidas que a lo mejor nos previenen de perseverar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener confianza y saber que nosotros podemos confiar en tu palabra y nosotros debemos de estudiarla y meditar en ella. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel y tú harás mucho más de lo que nosotros podemos articular con nuestra boca. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo bueno y nuevo en tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. A través, mis hermanos, de la meditación y el estudio de la palabra, nosotros podemos crecer y podemos hasta ayudar a otros a que aprendan o a resolver unas preguntas que a lo mejor por medio del tiempo han desarrollado en su mente. Es importante que cuando nosotros nos disponemos a aprender, a escudriñar, a en verdad absorber lo bueno de la palabra del Señor, nosotros también podemos ayudar a otros, ayudar a guiar, ayudar a instruir a los demás, especialmente a las personas dentro de nuestros hogares. Es importante nosotros conocer la palabra de Dios para usarla como nuestra guía. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa libro, o Biblia, que significa libros. La Biblia no debe de entenderse como una antología histórica de un periodo de años, pero debe entenderse como una recopilación de libros con un propósito, con una historia. Durante el tiempo se le ha llamado la historia de salvación o la historia de fe, porque registra los hechos históricos de Dios a la humanidad para redimirla. Este tema proporciona la unidad de los 66 libros que están en la Biblia. Sabemos que la Biblia es la mitad es el Antiguo Testamento y no la otra mitad por la mitad, pero la otra parte es el Nuevo Testamento. Dios quiere redimir al perdido, mi hermano, y es por medio de la Biblia que nosotros podemos entender su obra redentora. Y no solamente eso, pero es la Biblia que nos da y nos llena de lo que nuestra alma necesita. La Biblia, la palabra de Dios, es incomparable. No tiene ninguna otra libro que se le compare acerca de cómo puede llegar a nuestras vidas y transformarlas. El origen de la palabra de Dios es milagroso. Llegó por inspiración divina. Su durabilidad es milagrosa. Eso quiere decir que por medio del tiempo la Biblia sigue aplicando a nuestras vidas hoy en el 2020. Y también no solamente eso, pero sobrevive los intentos de personas de querer destruirla. La Biblia permanece. Sus resultados son milagrosos. Nosotros conocemos a muchas personas y podemos testificar en nuestra vida propia de cómo la Biblia ha transformado nuestras vidas. Y no solamente eso, pero aunque es una colección de más de 66 libros escritos en un periodo de aproximadamente 1600 años por 40 autores, la Biblia no se contradice. Su mensaje es milagroso. Demuestra las muchas ocasiones en las que Dios intervino sobrenaturalmente en los asuntos de los humanos para traer su obra redentora a la vida de ellos. Y su conservación es milagrosa, como decía. Mantiene su precisión y confiabilidad a través de los siglos. Nosotros podemos confiar en la palabra del Señor. Mucho antes de que existiera la Biblia como la conocemos hoy, como el libro que ha sido la recopilación que se nos ha sido otorgada,
Dios se comunicaba con los hombres y las mujeres por medio de ángeles, de visiones, de sueños y otras formas de comunicación directa. Eso no quiere decir que el Señor ha dejado de hacer eso, pero el Señor antes, Dios era la manera esencial de que se comunicaba con la humanidad. La población del mundo aumentó y la necesidad de un registro era muy necesaria para poner la revelación de Dios por escrito, para que usted y yo la podamos disfrutar. Para suplir esta necesidad, Dios inspiró a hombres piadosos a escribir la palabra del Señor. La palabra inspiración proviene de la palabra griega que significa aliento de Dios. Eso quiere decir que las personas que se dispusieron, los autores que se dispusieron a escribir la palabra de Dios fueron soplados con el aliento de Dios para que ellos pudieran escribir lo que Dios les mandaba. Podemos reconocer que en la palabra de Dios también podemos notar las diferentes personalidades y los diferentes trasfondos de los escritores, pero una vez más la palabra de Dios no se contradice. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese versículo es muy importante porque muchas veces a lo largo que pasa el tiempo nosotros podemos traer verdades culturales o cosas que a lo mejor se nos han sido enseñadas a nosotros de nuestras familias, y a veces eso mismo contradice la palabra del Señor. Eso va en contra de lo que la palabra de Dios estipula para cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas. Pero es importante que toda la escritura es útil, nos ayuda a nosotros a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir. Una vez más, no solamente esto habla a las personas que no conocen de Jesucristo, pero esto incluye a las personas que viven en nuestros hogares. La palabra de Dios puede traer vida donde ya no pensamos que hay vida. El mismo Espíritu que guió, que inspiró a estos hombres a escribir tantas palabras transformadoras, anhela guiarnos a usted y a mí hoy en el 2020. Nosotros podemos entender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Biblia puede parecer un misterio difícil de descifrar, algo muy exasperante, algo que son muchísimas palabras para poder entender, pero por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener la confianza y entender lo que Dios quiere comunicar a nuestras vidas. Debemos nosotros rendirnos al liderazgo del Espíritu Santo. Es muy importante, mis hermanos, que nos rindamos a la guianza del Espíritu Santo mientras nos disponemos a leer las Escrituras. Hay muchas veces que nos desanimamos muy rápido o pensamos que como no entendemos algo nos dejamos de escudriñar las Escrituras, pero es muy importante que el Espíritu Santo nos guíe por medio de nuestra búsqueda en las Escrituras, por medio de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Jesús envió al Espíritu Santo, como ya sabemos, para ser maestro de nuestros seguidores. El Espíritu Santo puede ser maestro de usted y puede ser maestro mío si lo dejamos. Él no es nuestra ayuda, Él es nuestro consejero. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, y eso está en Juan 14:26. Y nos guiará a toda verdad, 16:13. Creo que a veces nosotros ya estamos tan acostumbrados a nuestra verdad, a nuestras conclusiones acerca de las cosas, que olvidamos que Dios quiere que nos sometamos a su verdad, y su verdad se encuentra por medio de las Escrituras. Como decía antes, la Biblia está dividida en dos partes. No a la mitad, pero dividida en dos partes. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las divisiones de la Biblia ahora, como lo decía, los llamamos testamentos. Y la idea principal de cada testamento es en verdad el pacto. El pacto es un acuerdo entre dos
personas. En este caso, en el caso de la Biblia, el pacto es un acuerdo entre el pueblo de Dios y Dios mismo. El Antiguo Testamento es el registro del antiguo pacto que Dios hizo con los judíos en el monte de Sinaí. Este acuerdo consistió principalmente de los 10 mandamientos que fueron grabados en 2 tablas de piedra. El arca en la que se depositaron estas piedras se conocía como el arca del pacto. Este es un acuerdo. Imagínense, usted a veces ha hecho un acuerdo con alguien y la persona le falla. Imagínense nosotros como humanidad cuántas veces le hemos fallado al pacto que hacemos con Dios. Es interesante pensarlo de esta manera, que no solamente es una parte y otra parte, pero son 2 pactos en los cuales Dios está queriendo redimir a la humanidad. Moisés entonces escribió los detalles del pacto en un libro y esto fue aceptado por los israelitas y fue ratificado como un pacto entre el Señor y su pueblo. Y eso usted lo puede encontrar en Éxodo 24. Con el tiempo, este se conoció como el libro del pacto y en Segunda de Reyes 23:2 podemos ver dónde está específicamente puesto que ahora este sería llamado el libro del pacto. Todos los escritos sagrados que siguen lo que son los libros de la ley, los profetas, los salmos, se referían y explicaban este acuerdo que Dios había hecho con los israelitas. El Antiguo Testamento contiene la fe judía. El Nuevo Testamento contiene la fe cristiana. Juntos forman un libro unificado. Sabemos que el cristianismo surgió del judaísmo. Los eruditos y las personas que estudian la palabra del Señor han tabulado 332 predicciones específicas que se encuentran en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Cada escritor del Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, sin el Antiguo Testamento, nosotros no podíamos tener información acerca de cómo empezó el mundo. No podíamos tener información acerca de cómo inició el ser humano. No podíamos tener ninguna información acerca de los comienzos del pecado, cómo fue que esa desobediencia y rebeldía contra Dios empezó. No podíamos entender el nacimiento y el crecimiento del pueblo judío. Y tampoco podíamos empezar a saber los propósitos de Dios para este mundo. Las palabras y las obras de Dios durante la era del Antiguo Testamento nos deben de servir a nosotros para llenar nuestros corazones y llenar nuestras almas de todo lo que agrada al Señor por medio de las leyes. Ver las leyes y saber, mira, esto revela estas partes específicas de lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. También hay muchos consejos en el Antiguo Testamento. Podemos ser alentados por los proverbios y nos dan consejos muy prácticos de cómo nosotros debemos de relacionarnos los unos con los otros. Podemos ser alentados con los salmos de oración y alabanza. Podemos tener una perspectiva de los actos de Dios a lo largo de la historia para redimir y dar victorias a su pueblo. Así que el Antiguo Testamento en nuestro entendimiento de Dios es muy importante. De la misma manera, el nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento, Jeremías profetizó en el Antiguo Testamento que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Sería un pacto interno y espiritual. Eso lo puede encontrar usted en Jeremías 31:31. El Nuevo Testamento es un registro de ese nuevo pacto, el cual Jesús lo llama el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo acuerdo con Jesús, con Dios mismo. Él manda a su Hijo unigénito para dar su vida por nosotros en la cruz. Y por medio de fe y gracia nosotros podemos entrar en un acuerdo con Dios que nos guía nos lleva a una vida eterna. El Nuevo Testamento contiene varias categorías de literatura que es importante para nosotros saber de ellas. Estas categorías no están cronológicamente, eso quiere decir que las categorías no van por medio de orden en la que pasaron, pero sí son organizadas debajo de estas 4 categorías. Primero tenemos los libros del Evangelio.
el Evangelio en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ahí nos explica y nos lleva a la vida de Jesucristo, nos habla de su ministerio, su vida, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Solo 2 de los evangelios, Mateo y Lucas, incluyen información acerca del nacimiento y la infancia de Jesús. Y solo la última semana de la vida de Jesús es explicada detalle a detalle. Y esto es el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. Yo creo que esas son dadas a detalle porque eran tan importantes que nosotros entendiéramos el nivel de amor que Dios tuvo para usted y para mí. Después que tenemos los libros del Evangelio, ahora tenemos los libros de historia. El libro de Hechos es escrito por Lucas y relata los orígenes del cristianismo. Ahí nos dice cómo empezó la iglesia primitiva, cómo los seguidores de Cristo se unieron para dar nacimiento a lo que ahora conocemos nosotros como el cristianismo. Ahora, después de eso vienen las cartas. Vienen 21 cartas o epístolas. El primer grupo de cartas son de Pablo, otras son de discípulos de Pablo y otras se atribuyen a los líderes cristianos primitivos. Estas cartas fueron enviadas individualmente a diferentes grupos de cristianos en Grecia y en Asia Menor para ser animados, para ser instruidos por sus autores. Alrededor del año 90 después de Cristo, una persona desconocida buscó en los archivos de las iglesias paulinas estas copias de estas cartas, y esta persona comenzó una colección, comenzó a recopilarlas, y después gradualmente se empezaron a agregar los diferentes libros del Evangelio, los Hechos y otros documentos. La última categoría, la categoría número 4, es la categoría de profecía, y en esta es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa, cuando es traducida, es revelación. Sabemos que aquí Apocalipsis habla acerca del regreso de Jesús y cómo Él traerá juicio a la humanidad, y no solamente juicio, pero también le traerá redención. Así que una vez más podemos ver que en el Nuevo Testamento tenemos los libros del Evangelio, tenemos el libro de historia, tenemos las cartas a las iglesias y también tenemos el libro de profecía. Cerca del final del siglo IV se acordó un canon oficial para traer y estar de acuerdo en qué serían las escrituras cristianas, y fue aquí cuando se juntaron estos testamentos para que nosotros ahora tengamos las escrituras oficiales del cristianismo. El Nuevo Testamento es la fuente principal de la fe cristiana. Describe el nuevo pacto entre Dios y las personas, y como dije antes, este pacto está basado en gracia y fe. Ahora, tenemos que estudiar la palabra del Señor, y sabemos que estudiar y escudriñar no son populares, especialmente si ya hemos estado fuera de la escuela mucho tiempo, ¿verdad? Ya por medio del tiempo perdemos ese amor para seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir escudriñando, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que la palabra de Dios es lo que llena de vida a nuestras vidas, y es esencialmente que nosotros nos dispongamos a aprender de ella. Es como si nosotros nada más alimentáramos nuestro cuerpo 1 o 2 veces a la semana. Eventualmente nuestro cuerpo estaría debilucho y nos podemos enfermar y hasta morir por la falta de nutrición. Así que debemos nutrirnos en la palabra del Señor. El estudio de la palabra tiene que ser exhaustivo. ¿Qué significa eso? Tiene que incluirlo todo. Muchas veces a lo largo de nuestra vida como cristianos nos gusta 1 o 2 versos y los repetimos y nos lo aprendemos, y son los que son todo lo que sabemos, pero a lo largo del tiempo se nos olvida, bueno, ¿cuál es el contexto de ese texto? ¿Qué quería decir Dios con ese texto? Y lo podemos usar y manipular para hacer cosas que a lo mejor no están debajo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se puede discernir claramente
por medio de nuestro estudio de la Biblia. Debemos de llegar a la palabra de Dios con un corazón honesto y abierto. Una vez más, muchas veces desarrollamos una manera de pensar, pero cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios debe de leernos a nosotros y no nosotros imponerle nuestras ideas o nuestras conclusiones acerca de cómo la vida es o cómo la vida debe de ser. Una vez Jesús le dijo a un grupo de expertos del Antiguo Testamento: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos fariseos estaban buscando textos de prueba para lo que ellos querían creer. No pudieron ver que las mismas Escrituras eran las que daban testimonio y se referían a Jesús como el Hijo de Dios. Un ejemplo que les quiero dar esta tarde también es, muchas veces decimos, bueno, pues yo a lo mejor me sé muchos versículos, los repito, lo hago bien, pero también la palabra de Dios debe de conducirnos a nosotros acerca de cómo vemos y vivimos nuestras vidas. Algo muy esencial que todos hemos pasado es, todos hemos tenido un desacuerdo con alguien. Alguien ha pecado, alguien nos ha herido, alguien ha hecho X, Y o Z contra nosotros. Y es muy fácil de nosotros ir con nuestras amistades y hablar acerca de todo eso. Yo siempre le he dicho a las personas, cada historia tiene dos versiones, la de una persona y la de otra persona. Para tú tener y poder formar una idea clara de lo que sucedió, tienes que escuchar a las dos personas. Y lo más esencial es que la historia se debe ser contada con las dos personas presentes. Jesucristo lo dice de esa manera. El título de esta sección es ¿cómo se debe perdonar al hermano? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Eso quiere decir que si alguien hace contra ti, la primera persona con la que debes hablar es con la persona que pecó, con la persona que te ofendió. Pero si él no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Eso nos da un ejemplo muy básico, que ya lo hemos hablado en nuestras clases de discipulado, de cómo nosotros debemos de manejar desacuerdos y contiendas entre los hermanos. Ahora uno puede decir, bueno, es que yo traté de hablar con ellos, pero ahora ya mejor voy a empezar a hablar acerca de mi versión de la historia con otras personas. Eso es falta de confianza, y Santiago 1:26 lo explica de una manera muy buena. Dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Si nosotros no podemos refrenar nuestra lengua, mis hermanos, nosotros engañamos a nuestro propio corazón, y aquí Santiago nos está diciendo que esa religión es vana. Entonces tengamos cuidado cómo nosotros agarramos la palabra del Señor, y así como el Señor declara cosas maravillosas en nuestra vida, también nos da consejos muy prácticos de cómo nosotros podemos enfrentar las dificultades que se nos van a presentar o se nos han presentado. Si buscamos honestamente en la Biblia, siempre nos llevará a Jesucristo. Eso requiere diligencia. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad significa dejar que la palabra nos lea a nosotros en vez de nosotros imponerle cosas a la palabra. Algunos creyentes a lo mejor se avergüenzan porque son tan deficientes en su conocimiento de la palabra, pero esa vergüenza no los motiva a querer aprender más. Tenemos aquí en nuestra iglesia muchas oportunidades de conocer más de la palabra del Señor, de sumergirse, pero esas personas se avergüenzan, pero esa vergüenza no los lleva a poder crecer en su conocimiento de palabra. Otros en sí deberíamos de avergonzarnos porque somos tan deficientes. Deberíamos de avergonzarnos por conocer la palabra del Señor, pero no aplicar la palabra del Señor. Por conocimiento, mis hermanos, no llegaremos al cielo. Nosotros llegamos al cielo con una relación de fe y gracia con nuestro Señor Jesucristo. Así que les animo que la vergüenza
no nos lleve a alejamiento, pero que la vergüenza nos impulse a conocer más de su palabra. Este proceso de escudriñar y estudiar la palabra, una vez más, el Espíritu Santo es muy esencial, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que no profanemos y no usemos vanas palabrerías. Si nuestra lectura de la Biblia es más selectiva, en vez de ser más comprensiva, nosotros sacamos versículos de aquí y de allá, es fácil sacar esa información y usarla para ofender, usarla para agredir, usarla para destruir, pero acuérdense que la palabra de Dios es para instruir, la palabra de Dios es para corregir, la palabra de Dios es para redarguir, es para edificar, no para hacer lo contrario. Un ejemplo de cómo nosotros podemos sacar la palabra de Dios de contexto está en Deuteronomio 28:12. Y Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro. Nosotros podemos pensar que a lo mejor eso significa que Dios me va a hacer rico. Pero si vemos el contexto del versículo, es que Dios te está prometiendo a Israel bendecirlos con lluvia y gran cosecha. Para ellos en ese tiempo, esa es bendición abundante. Y eso sucedería si ellos viven en obediencia a Él. Un remedio para evitar sacar pasajes de contexto es leer capítulo por capítulo, porque eso nos va a ayudar a entender el significado y el propósito de lo que Dios está diciendo y no creer que Dios nos quiere hacer ricos, cuando en sí el Señor quiere que nosotros disfrutemos de la abundancia que existe en Él cuando nosotros nos sometemos a una vida de obediencia. Otra palabra, otro versículo que ahora en recientes tiempos ha sido muy fácil sacado de contexto se encuentra en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo aquí estaba animando a los filipenses porque aunque él estaba encarcelado, él les estaba diciendo: miren, por X, Y, Z la gente está hablando de Cristo. Por mi encarcelamiento, por mi sufrimiento, el mensaje de Jesucristo está siendo expandido por todo el mundo. Si yo vivo para Cristo. Mi vida demuestra en Cristo. Y si yo muero, yo me voy con Cristo. Últimamente este versículo ha sido usada como una expresión de falta de fe para las personas que a lo mejor tomaron extra precauciones para esto del coronavirus y no quieren decir, pues si no te quieres morir, entonces no tienes fe que vas a ir con Jesucristo. Pero aquí Pablo no está hablando de fe, aquí Pablo está diciendo: yo he llevado mi vida, mis acciones, de tal manera que mi vida es Cristo. Todo lo que hago es para Jesucristo, no importa si tengo que sufrir, si me tienen que torturar, si tienen que hacer todo esto. Entonces yo sé que el morir es ganancia porque dejo de sufrir. Yo me pregunto a mí misma, si yo uso este versículo y mi tiempo, mis ganancias, mis recursos, todo eso lleva a una vida de comodidad y una vida que solamente se es preocupada por mí misma, entonces yo no he vivido por Cristo. Yo he pasado mi tiempo para crear una vida cómoda para mí misma. Entonces, cuando yo me atrevo a decir, porque para mí el vivir es Cristo y no tengo frutos, entonces el morir en verdad no es ganancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros usamos la Biblia para tratar de resaltar a lo mejor lo que nosotros creemos que a los demás les falta y siempre usar la Biblia en contexto para resaltar lo que a lo mejor nosotros, cómo podemos nosotros ser mejores personas. Y por último, mis hermanos, tenemos que meditar en la palabra. Cuando se reemplazó a Moisés con Josué, como el líder de Israel, el Señor le ordena a Josué, y eso se encuentra en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar, mis hermanos, significa reflexionar, pensar profundamente acerca de algo. Y dice que si nosotros nos empeñamos, si no se aparte de nuestra boca este libro y que la meditemos de día y de noche, ahí cuando nosotros sabemos y hagamos eso,
todo nos saldrá bien. Si nosotros nos preguntamos por qué las cosas no están saliendo bien, mis hermanos, le quiero animar a que busque más en la palabra del Señor. Nos divertimos en todo tipo de cosas que a lo mejor no son incorrectas en sí mismas, pero se equivocan cuando callan la voz de Dios en nuestras vidas, cuando nos distraen. Si queremos conocer la palabra de Dios, debemos de leerla, contemplarla, memorizarla, hacerla parte de nosotros. Debemos disciplinarnos para encontrar un lugar tranquilo para meditar en la palabra del Señor, y no solamente para conocerla, pero para vivirla. Y siempre que la palabra de Dios nos hable algo a nosotros, debemos de aplicarla para que el Espíritu Santo continúe instruyendo y llevándonos al camino de la verdad, en el camino de la perseverancia, en el camino de crecimiento. Vamos a orar esta tarde para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nosotros sabemos, Padre, que en ti podemos tener una vida abundante, Señor, que en tu palabra hay tesoros que pueden cambiar el camino y el destino de nuestras vidas. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que llenes a tu pueblo con un deseo insaciable, Padre Santo, de meditar y escudriñar y aprender y memorizar y recitar, Señor, tu palabra. Que tu pueblo, Señor, tenga un deseo ferviente de conocerte más a ti, no para agredirse los unos y los otros, Señor, pero para vivir vidas que son dignas de una persona justa, de una persona, un cristiano maduro, Padre Santo. Madúranos, Señor, por medio de tu palabra, para ser de bendición a todas las personas que están alrededor de tuyo, Padre. Y Señor, si hoy tenemos que pedirte perdón por tomar tu palabra sin seriedad, si tenemos, Señor, que pedirte perdón por tomar tu palabra a la ligera, por usar tu palabra a lo mejor fuera de contexto, por usar tu palabra para ofender y agredir a otros, Señor, perdónanos, Señor, restáuranos, Señor Jesús, y ayúdanos, Padre Santo, a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser la sal de esta tierra, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, no olvidarnos que nuestra salvación y el nuevo pacto en el cual hoy vivimos es por fe y por gracia. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú te sigas moviendo en nuestros hogares, en nuestro deseo y en nuestro esfuerzo en meditar las Escrituras. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús esta tarde, y te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.